Y otra vez un ejemplo práctico. Tenemos un puente de diodos, una resistencia de 100 ohms, que necesitamos encontrar qué características deben de tener los diodos para que al conectarlo en esta fuente de energía y a esta carga, todo funcione adecuadamente. Adecuadamente significa no dañarse, no quemarse, todo operar por un largo periodo de tiempo. ¿Qué características deben de tener esos diodos? Bueno, primero, la forma de onda en la salida. Si la entrada es una señal sinusoidal de 110 volts de corriente alterna, significa que el pico es de 155.56 volts. Aquí está. 110 volts RMS equivale en una sinusoide a una amplitud de 155.56 volts. Como es un puente de diodos, va a conducir ambos semiciclos por el mismo lugar que veríamos en la carga una señal parecida a esto. Algo así. El pico que encontraríamos en esa carga va a ser ahora los 155.56 volts menos la caída de dos diodos, porque ahora atraviesa un diodo y luego otro diodo. Entonces, esa amplitud máxima se reduce dos veces en esa caída de diodos. Vamos a asumir que vamos a conseguir diodos de silicio o un puente de diodos de silicio y que va a caer, vamos a estimar que se va a caer aproximadamente 0.7 volts, lo cual puede ser cierto o puede que no sea, depende de cuánta corriente atraviese y en ese diodo en particular que se elija, esa corriente qué voltaje genere en él. Pero para estimarlo, bueno, empezamos con un dato cercano, 0.7. Entonces, y como son dos diodos, sería 1.4 la caída. Eso implica que la amplitud de esa señal rectificada de onda completa va a ser de 154.16 volts. Va a ser el pico de en esa resistencia. Ahora, también va a haber una forma de onda de corriente. ¿Cómo va a ser esa forma de onda de corriente? Bueno, pues simplemente esta forma de onda de voltaje dividida entre los 100 ohms me da una corriente. Y la ley de Ohms es lineal, entonces me va a aparecer una misma forma, algo muy similar, pero ahora es corriente. Y ese pico, que es de 154.16 dividido entre 100 ohms, me da 1.5416 amperes. 1.5416 amperes. Entonces, ¿qué sé yo ahora de estos diodos que debo de elegir? El primer punto, su voltaje de ruptura debe ser mayor a 155.56 volts. Podría pensarse que como ahora está entre dos diodos, pues con la mitad sería suficiente, pero no es adecuado. Bueno, estaríamos asumiendo que son idénticos en ese voltaje de ruptura y estaríamos pensando que uno se quedaría con la mitad de ese voltaje y el otro la otra mitad, pero las rupturas no van a ser idénticas. Lo más adecuado que debemos de hacer es pensar que solo uno de ellos va a detener todo ese voltaje, o si no es uno, es el otro. Entonces, se elige que ambos puedan soportar el voltaje inverso pico. El inverso pico pues es este mismo, menos 155.56 volts. ¿Qué más sabemos? Que esos diodos, este diodo, va a atravesar a la resistencia 1.54 amperes, entonces esa corriente también va a pasar por ese diodo. Camina por la resistencia y luego camina por el otro diodo, entonces ambos diodos deben de soportar esa corriente. Entonces la corriente en sentido directo de cada diodo debe ser mayor a 1.5416 amperes. Y que la potencia de disipación
aparente, le vamos a llamar aparente, el que debemos de conseguir es esta corriente que está atravesando a la resistencia, y si hay una caída de 0.7 volt, entonces el producto de esa corriente y ese voltaje me debe de dar la potencia de disipación de ese diodo, que en este caso es 1.07912 watts. Aparentemente tendríamos que conseguir diodos que soportaran más de 1.079 watts. Lo común, pues que fuera, existe el de 2 watts. Compraríamos un diodo de 2 watts o diodos de 2 watts. Pero esa potencia que nos dice el fabricante es siempre y cuando la temperatura de la unión sea menor a 25 grados centígrados. Si tenemos este circuito en un lugar más cálido sin haber todavía conectado la fuente y ya está más temperatura de los 25, entonces esa potencia de disipación que nos dice el fabricante es menor. Y si al conectarlo y atravesar corriente se disipa calor, pues entonces esa potencia que nos indica el fabricante realmente no nos va a ser útil. Los diodos que consigamos deberán de tener prácticamente, si observan, es prácticamente las mismas características que necesitamos para el de media onda. El pico de corriente va a ser menor porque como el umbral fue de 2 diodos, por eso se hizo un poco más pequeña. Tanto el pico de voltaje como el pico de corriente, y por lo tanto el pico de potencia fue menor. Aquí me está faltando entonces dibujar la señal de potencia. Recuerden, multiplico el voltaje por la corriente y lo que obtenemos es una forma de onda de potencia. La potencia que va a consumir, el pico de potencia que va a consumir este es el periodo completo, la mitad del periodo, un cuarto del periodo, en un cuarto del periodo, el producto del voltaje pico y la corriente pico. Vamos a ver cuánto es entonces. 154.16 por 1.5416. Y el pico de potencia es de 237.65 watts. Como observan, es muy similar al caso del rectificador de media onda. Pero aquí ahí va a haber una gran diferencia. Si obtenemos la potencia promedio pues va a ser una potencia que está así. En el de rectificador de media onda, medio periodo estaba en cero el consumo de potencia. En cambio aquí siempre hay consumo de potencia. Entonces la potencia promedio por lo visto va a estar por encima. Hago una pausa, dejo espacio para hacer ese cálculo. Encontrar la potencia promedio en esa resistencia. Ok, pasé los datos del diodo, de los diodos que se requieren acá, para tenerlos a la vista. Observen que la señal en la resistencia, la señal de voltaje en la resistencia va a ser una onda completa. Semiciclos positivos y negativos en el lado positivo. Entonces tendríamos esta forma de onda, la amplitud original menos 2 veces la caída del diodo por una función sinusoidal. Esto únicamente entre 0 y la mitad del periodo. Y luego se repite de la mitad del periodo al periodo completo. Corriente, ¿a qué es igual la corriente? Pues es el voltaje entre la resistencia. Entonces es esta misma señal entre la resistencia. La función de potencia, ¿cómo se obtiene una potencia? Multiplicando el voltaje y la corriente. Pues multiplicando esto por esto otro. Va a quedar la amplitud menos 2 veces la caída del diodo al cuadrado por el seno cuadrado del argumento entre la resistencia. ¿Cómo se obtiene una potencia promedio? Recuerden, es una integral. Una integral. Se va a integrar esta función, la función potencia. Sustituimos la función potencia. Aquí está. Y son dos partes. Una cuando va de 0 a t sobre 2 y otra cuando va de t sobre 2 a t. Pero resulta que son la misma. Es la misma forma de onda. Entonces, en vez de hacerla
en dos pasos, pues en uno solo. Una sumatoria de un... recuerden que la integral es el área bajo la curva. Entonces, si yo obtengo esta área bajo la curva, la otra va a ser idéntica. Entonces voy a obtener el doble. Con que haga una y obtenga su duplo, ya tendría el área bajo la curva total. Aquí está, el doble. Las constantes, el doble de esa función y solamente voy a integrar de 0 a t sobre 2. Aquí ya se utilizó la identidad trigonométrica, recuerden eso. El seno cuadrado de un ángulo tiene como identidad un medio de 1 menos el coseno de 2 veces ese mismo ángulo. Entonces, usando la identidad trigonométrica, llegamos a esta resolviendo la integral, pues nos queda así. Como es un medio, se va con el duplo que se había usado. Las constantes quedan afuera. La diferencial de t, la integral es t. La integral del coseno es el seno. Me faltó aquí el argumento, ciertamente. Este menos el argumento es t entre 4pi. Por el seno de 4pi entre t. Y eso evaluado entre 0 y t sobre 2. Sin embargo, si yo evalúo el seno en t sobre 2, t y t se van y me va a quedar 4pi sobre 2. 4pi sobre 2 es 2pi. El seno de 2pi es 0. Y si evalúo en 0, el seno de 0 es 0. Entonces, esta parte desaparece. Y solamente me va a quedar esta parte de aquí. Evalúo en t sobre 2. Esta t por t sobre 2. Me va a quedar t sobre 2. T y t se van. Entonces, voy a obtener esto. Que la potencia en la carga, la potencia promedio, tiene como ecuación final A menos 2 veces el voltaje del diodo al cuadrado. T y T se van, el 2 sube, pasa para arriba y abajo queda R. Es prácticamente la misma ecuación del caso anterior del rectificador de media onda, excepto por este 2. Y suena lógico. La potencia se duplica. En circuitos como estos se utilizan, por ejemplo, los secadores de cabello. La mayoría de los secadores de cabello tienen dos velocidades. La carga es un motor de corriente continua, corriente directa. Entonces, ese motor, cuando lo ponemos en una posición, lo que hacemos es conectar un puente de diodos. Entonces, ese puente de diodos le da una potencia a ese motor. Y cuando queremos una baja velocidad, cambiamos el selector y se conecta únicamente un diodo. Entonces la potencia baja a la mitad. Entonces es un circuito que es común hasta en aparatos caseros. En este caso particular vamos a calcular esa potencia. 2 veces la amplitud, que son 155.56 menos la caída de 2 diodos. Eso está al cuadrado y eso dividido entre 100 ohms. Son 475.3 watts. 475.3 watts promedio. ¿Sí? La potencia en la carga usando un rectificador de onda completa pues es mayor. Bueno, hasta aquí este ejemplo.